Sentir un dolor repentino e intenso en los testículos puede ser una de las experiencias más aterradoras para cualquier hombre. Es un dolor que no solo sacude el cuerpo, sino también la mente y la confianza. La doctora Valeria Navarro, uróloga especialista en salud masculina, explica que muchos hombres, al pasar por esto, cometen el error de esperar o de buscar remedios caseros sin saber que podrían estar ante una emergencia real. En este video, ella revela qué hacer en los primeros minutos para aliviar el dolor sin empeorarlo y cómo evitar que vuelva a presentarse. Lo que compartirá puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o una complicación grave. Quédate hasta el final, porque la doctora Navarro te mostrará cuál es el verdadero vaso de líquido que calma el dolor de inmediato y cuál es el que protege tu salud masculina a largo plazo. En la consulta de la doctora Valeria Navarro, en Guadalajara, México, no es raro que lleguen hombres asustados por un dolor repentino en los testículos. Algunos entran caminando despacio, con el rostro tenso, con miedo de pronunciar siquiera la palabra dolor. Valeria los recibe con calma, les ofrece asiento y le repite siempre lo mismo. Aquí no hay vergüenza, solo soluciones. Uno de esos casos fue el de Antonio, un hombre de 54 años que llegó una mañana de marzo de 2024 con un dolor punzante en el testículo izquierdo. Contó que el dolor había comenzado apenas una hora antes, mientras se vestía para ir al trabajo, y que en pocos minutos se había vuelto insoportable. Antonio, como muchos hombres, pensó primero en meterse a la ducha caliente para relajarse, pero el calor, lejos de aliviarlo, intensificó la sensación de presión y ardor. Desesperado, llamó a la clínica. Cuando Valeria escuchó su descripción dolor repentino, intenso, acompañado de sudor y náuseas, supo que no era un simple malestar. Antonio, no intentes caminar mucho. Toma una bolsa de hielo, envuélvela en una toalla y aplícala sobre la zona, pero sin contacto directo con la piel. Luego, que alguien te lleve de inmediato a urgencias. 20 minutos después, Antonio llegó al Hospital Santa Paula, aún con el paño frío en el regazo. En urgencias confirmaron lo que Valeria sospechaba: una epididimitis aguda, una infección bacteriana del conducto que transporta el esperma. El hielo no curó la causa, pero fue lo que le permitió tolerar el dolor y ganar tiempo valioso para recibir el tratamiento correcto. Si hubiera esperado unas horas más, la infección habría avanzado hacia el testículo. Le dijo el médico de guardia: Valeria, recuerda este caso con frecuencia, porque resume lo que muchos hombres desconocen: el dolor testicular súbito siempre es una emergencia médica hasta que se demuestre lo contrario. Detrás de ese síntoma pueden esconderse varias causas, algunas leves, otras potencialmente graves, como la torsión testicular, donde el testículo gira sobre sí mismo y corta su flujo sanguíneo. En esos casos, el tiempo lo es todo. Si no se restablece la circulación en las primeras 6 horas, el testículo puede perderse para siempre. Por eso, cuando la doctora Navarro dice no te fíes de los remedios caseros, no lo hace para asustar, sino para salvar vidas. El hielo, que contiene el líquido mágico del que habla en su video, no es una cura, pero sí una herramienta de primeros auxilios. Al aplicarlo correctamente, nunca más de 20 minutos y siempre con una tela de por medio, provoca una vasoconstricción que reduce la hinchazón y adormece las terminaciones nerviosas, brindando alivio temporal sin causar daño adicional. En México, donde las temperaturas suelen ser altas, y el acceso rápido a servicios médicos no siempre es fácil. Muchas veces los hombres intentan aliviarse con calor o friegas de alcohol, lo que solo agrava el problema. Por eso Valeria insiste: el frío es tu aliado, no el calor. En su consultorio, incluso tiene un pequeño cartel que dice: ante el dolor testicular, primero el hielo, luego el médico. Con los años, la doctora ha visto decenas de casos similares campesinos de Jalisco.
choferes de la Ciudad de México, jubilados de Querétaro, todos con el mismo miedo y la misma reacción inicial, callar el dolor por vergüenza, pero el silencio es el peor enemigo. Lo que más duele no es el testículo. Suele decir Valeria, sino la costumbre de ignorar lo que el cuerpo grita. Esa es la primera lección de este video. Cuando el dolor aparece, no hay tiempo para buscar recetas en internet ni esperar que se pase. El hielo puede ser el primer paso, pero el segundo debe ser siempre la consulta médica. Porque a veces, el vaso de líquido que salva no está en la cocina, sino en una simple acción atreverse a pedir ayuda a tiempo. Después de tratar el caso de Antonio y otros similares, la doctora Valeria Navarro suele hacer una distinción muy clara con sus pacientes. No todos los dolores testiculares son iguales, pero todos merecen atención inmediata. En su experiencia en la Clínica San Rafael de Guadalajara, ha aprendido que detrás de ese dolor puede esconderse un abanico de causas que van desde una simple inflamación hasta una torsión o una infección severa. Por eso insiste tanto en algo que parece obvio, pero que muchos hombres ignoran. El cuerpo siempre avisa, solo hay que aprender a escucharlo. Valeria explica que el dolor testicular puede presentarse de 3 formas principales. La primera es el dolor agudo y repentino, como el que tuvo Antonio, que suele indicar un problema urgente. La segunda es el dolor sordo y constante, más común en hombres con inflamación crónica, varicocele o congestión pélvica. Y la tercera, el dolor reflejo, que en realidad se origina en la próstata o en los riñones, pero se siente en los testículos. Reconocer estas diferencias puede ahorrar tiempo y evitar complicaciones. En una de sus charlas de educación comunitaria en Zapopan, Jalisco, Valeria contó el caso de José Luis, un hombre de 61 años que llevaba casi 6 meses con molestias leves en el lado derecho. Nunca lo comentó por vergüenza, hasta que una mañana notó que el testículo estaba más grande y caliente. Creyó que se trataba de una picadura o algo sin importancia, pero cuando llegó al consultorio de Valeria, ya presentaba una inflamación evidente y fiebre. Los estudios mostraron una prostatitis avanzada que se había extendido al epidídimo. El tratamiento fue largo, pero se salvó sin necesidad de cirugía. Lo que me preocupa no es solo el dolor físico, comentó Valeria en aquella charla, sino el silencio que lo acompaña. Muchos hombres se sienten avergonzados de hablar de su salud íntima, como si el valor de su masculinidad dependiera de no quejarse, pero el verdadero hombre es el que cuida su cuerpo a tiempo. Esa frase resume una parte esencial de su mensaje. La salud íntima también es salud emocional. Cuando el dolor aparece, no se trata solo de los testículos, sino de todo el sistema que sostiene la energía, la circulación y el bienestar masculino. Por eso, además de la atención médica urgente, Valeria enseña a sus pacientes a observar señales tempranas, cambios en la orina, sensación de pesadez, molestias al sentarse, dolor al eyacular o una leve fiebre sin causa aparente. Todos esos son avisos del cuerpo que piden atención. En la práctica, la doctora recomienda 3 acciones básicas para cualquier hombre que note molestias recurrentes. 1. Hidratación constante. El agua limpia las vías urinarias y previene infecciones. R. Evitar el sedentarismo. Permanecer sentado muchas horas favorece la congestión pélvica. SAN. Revisiones preventivas cada 6 meses. Una ecografía testicular puede detectar problemas antes de que aparezca el dolor. Valeria recuerda que en México aún existe una fuerte barrera cultural cuando se trata de temas de salud íntima masculina. Hay hombres que prefieren perder un testículo antes que perder el orgullo. Dice con cierta tristeza, pero también cuenta con satisfacción que cada vez más adultos mayores llegan a su consulta gracias a los videos educativos. Venciendo la pena y buscando orientación profesional, para ella, eso significa que el mensaje está llegando. El dolor testicular no es un castigo, sino una señal
y cada señal, si se interpreta a tiempo, puede transformarse en una oportunidad para sanar. Esa es la enseñanza central del tercer punto, escuchar el cuerpo. Actuar sin miedo y entender que pedir ayuda no resta virilidad. La fortaleza. En este punto, la doctora Valeria Navarro quiere hablarte del tema que más confusión genera entre los hombres: qué hacer y qué no hacer cuando aparece el dolor testicular. Porque en esos primeros minutos de pánico, muchas veces las decisiones que se toman por instinto pueden empeorar la situación. En su clínica de Guadalajara, ella suele repetir una frase que resume todo: el dolor te habla. Pero tu reacción decide si grita o se calma. Lo primero que aclara Valeria es que el calor nunca debe ser tu primera opción. Muchas personas creen que una ducha caliente o una compresa tibia puede relajar la zona, pero eso es un error grave. El calor aumenta el flujo sanguíneo, lo que puede agravar la inflamación y el dolor. He atendido a pacientes que llegaron con quemaduras leves por aplicar calor directo, pensando que estaban ayudando. Comenta: el cuerpo no necesita más fuego, necesita calma. En cambio, lo que realmente ayuda de forma inmediata es el frío. Pero usado correctamente, no se trata de colocar hielo directamente, sino de envolverlo en una toalla fina o usar una bolsa de guisantes congelados. El frío tiene un doble efecto: reduce la hinchazón por vasoconstricción y actúa como anestésico natural. De hecho, ese vaso de líquido helado del que habla la doctora es simplemente agua congelada, una herramienta simple pero poderosa si se usa con precaución. En abril de 2024, en Tepic, Nayarit, atendió a Ramiro, un hombre de 57 años que había sentido un dolor punzante mientras trabajaba en el jardín. Por reflejo, se sentó al sol y colocó una compresa caliente. En cuestión de minutos, la molestia se convirtió en una sensación de ardor. Cuando llegó a consulta, el escroto estaba visiblemente inflamado. Lo primero que hice fue aplicar frío controlado, explica Valeria. En 15 minutos, el dolor bajó de intensidad. Luego realizamos un ultrasonido y encontramos una inflamación leve del epidídimo. Si hubiera esperado, la infección habría progresado. El mensaje detrás de esta historia es claro: el frío no cura, pero da tiempo. Es el aliado temporal que te permite soportar el dolor mientras buscas ayuda profesional, porque la verdadera diferencia la hace la rapidez con la que actúas. Si el dolor viene acompañado de fiebre, náuseas o hinchazón severa, no hay remedio casero que valga. Es una emergencia y debes ir al hospital inmediatamente. Valeria también explica que, más allá del tratamiento inmediato, hay que cuidar el entorno que causa esos episodios: el sobrepeso, el sedentarismo, el uso prolongado de pantalones muy ajustados y el consumo bajo de agua son factores que afectan la circulación pélvica y aumentan la probabilidad de inflamación o congestión. Un hombre que pasa más de 6 horas sentado sin moverse al día está forzando su sistema circulatorio. Advierte: el cuerpo fue hecho para moverse, no para estar inmóvil. En sus videos y conferencias, la doctora Navarro siempre enfatiza la prevención: moverse cada hora, hidratarse bien y no ignorar los pequeños avisos del cuerpo. Recomienda incluso practicar ejercicios suaves como caminar o nadar, que favorecen la circulación sin forzar la zona genital. La mejor medicina no siempre viene en pastillas. Dice, a veces viene en forma de pasos, de respiraciones profundas y de decisiones inteligentes. Para ella, lo más importante es romper el silencio. El dolor testicular no debe ser un tema tabú ni motivo de vergüenza. Hablarlo puede salvarte de una complicación. Por eso, antes de cerrar cada charla, Valeria lanza una invitación directa a su audiencia. Quiero saber si alguna vez has sentido molestias o dolor en esta zona y no supiste qué hacer. Escribe el número 1 en los comentarios si aprendiste algo nuevo hoy o si este mensaje te ayudó a entender la importancia de actuar rápido.
tu experiencia puede motivar a otros hombres a no quedarse callados, porque, como él siempre dice, el conocimiento compartido también es una forma de curar. Cada historia contada abre los ojos de otro hombre y quizá le salva el futuro. Después de hablar de las emergencias y del alivio inmediato, la doctora Valeria Navarro suele dar un paso más allá. Explica que hay un tipo de dolor testicular más silencioso, menos agudo, pero igual de importante el dolor crónico, ese que aparece y desaparece, que a veces se siente como una presión leve o una molestia sorda que se arrastra por semanas o meses. Muchos hombres creen que si no duele fuerte, no pasa nada, dice Valeria, pero el cuerpo nunca se queja sin motivo. En sus consultas en la Ciudad de México, ha visto decenas de casos de hombres mayores de 50 años que arrastran ese malestar durante años. Uno de ellos fue Carlos, un hombre de 58 años que llegó a su consultorio a finales de 2023, frustrado y cansado, y tomado de todo. Doctora, le dijo, antibióticos, analgésicos, tés y nada cambia. Valeria lo escuchó con atención y le pidió algo simple, que le contara cómo era su rutina diaria. La respuesta fue reveladora. Carlos pasaba casi 10 horas sentado frente a su computadora. Tomaba apenas 2 vasos de agua al día y se alimentaba con mucha carne, pan y café. Después de hacerle estudios, descartaron infecciones activas, pero encontraron un patrón claro: inflamación crónica. Valeria le explicó que su problema no era una bacteria, sino una combinación de mala circulación, deshidratación y sobrecarga inflamatoria. Tu cuerpo no está enfermo, está saturado, le dijo. Lo que necesita no es más medicina, sino un reinicio. El cambio empezó con algo tan simple como un vaso de agua, con vinagre de sidra de manzana y limón cada mañana. Valeria le explicó que el agua ayuda a mantener limpias las vías urinarias y mejora el drenaje linfático, mientras que el vinagre y el limón actúan como agentes naturales que reducen la inflamación y estabilizan el azúcar en sangre. El exceso de glucosa causa inflamación en todo el cuerpo, incluso en los testículos. Suele explicar, cuando reduces esa carga, tu circulación mejora y con ella, tu vitalidad. Carlos aceptó el reto. Durante las primeras semanas, no notó grandes cambios, pero siguió las recomendaciones: más agua, más movimiento, menos café. A los 2 meses, regresó con una sonrisa tímida. Doctora, ya no me duele como antes, dijo. A los 3 meses, la molestia había desaparecido casi por completo. Su energía había mejorado y, para su sorpresa, también su deseo sexual. Valeria comparte este caso porque representa la esencia de su mensaje. No hay cura mágica. Hay constancia. Los problemas inflamatorios y de circulación no se resuelven en un día, sino con hábitos sostenidos. El cuerpo es sabio, pero necesita tiempo para reparar lo que años de descuido han deteriorado. En sus charlas en Monterrey, suele repetir una frase que muchos pacientes recuerdan: el agua no cura por milagro, cura por disciplina, porque beber suficiente agua, moverse y mantener una alimentación más natural no son simples consejos, son la base para recuperar la firmeza, la energía y la tranquilidad. Además, Valeria insiste en que el autocuidado no tiene edad. Tienes 60, 70 u 80 años y aún puedes mejorar tu circulación, tu vitalidad y tu deseo, dice con una sonrisa. Tu cuerpo no se rindió, solo está esperando que lo escuches. Por eso, si alguna vez has sentido molestias leves o un cansancio extraño ahí abajo, no lo ignores. Quizá no sea una urgencia médica, pero sí una señal para mejorar tus hábitos. Empieza con lo más sencillo: agua.
movimiento y constancia, porque a veces la diferencia entre el dolor y el bienestar no está en una medicina, sino en la forma en que decides cuidar de ti cada día. En este sexto punto, la doctora Valeria Navarro habla de algo que muchos hombres no relacionan con la salud testicular, la circulación sanguínea y el sistema linfático. Ambos son los responsables de mantener oxigenados y libres de toxinas. Los tejidos del cuerpo, incluyendo los testículos, cuando la circulación se vuelve lenta o el sistema linfático está saturado, los líquidos no drenan correctamente, aparece la inflamación y con ella, el dolor. Valeria explica que el agua es el motor silencioso de este sistema. Cada célula del cuerpo depende del agua para funcionar. Sin el los vasos se vuelven más rígidos y la sangre más espesa. Comenta, en sus talleres en León, Guanajuato, suele mostrar un ejemplo muy visual. Compara la sangre de una persona bien hidratada con la de alguien que apenas bebe 1 litro al día. Una fluye como un río, la otra como miel espesa. Dice, mientras proyecta las imágenes en una pantalla, ¿cuál creen que llega mejor a los testículos? El agua no solo transporta nutrientes, también ayuda a eliminar desechos metabólicos y a mantener limpio el sistema urinario. Cuando se combina con vinagre de sidra de manzana, como recomienda la doctora Navarro, se potencia el efecto antiinflamatorio. El ácido acético mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar, reduciendo así la inflamación sistémica que afecta la circulación. Valeria insiste en que este hábito, un vaso de agua tibia con una cucharada de vinagre y un chorrito de limón antes de las comidas, no actúa como un analgésico inmediato, sino como un mantenimiento del cuerpo. Los efectos se notan después de 6 a 8 semanas de constancia, cuando la inflamación empieza a disminuir y la energía mejora de forma natural. Los hombres mayores suelen pensar que la pérdida de vitalidad es inevitable, dice Valeria, pero muchas veces no es la edad, es la deshidratación y la inflamación acumulada. Beber suficiente agua, moverse más y cuidar la alimentación son acciones simples que devuelven la fuerza, la circulación y la firmeza. En resumen, el agua es la medicina más barata y más poderosa. Siempre que se tome con regularidad y conciencia, es el líquido que alimenta la vida y el equilibrio, el que limpia por dentro lo que el cuerpo no puede eliminar solo. Y como repite la doctora Navarro en cada consulta, el secreto no está en buscar milagros, sino en volver a lo esencial. Para cerrar, la doctora Valeria Navarro siempre vuelve al mensaje más importante de todos: ningún remedio reemplaza la acción correcta en el momento adecuado. En la salud masculina, el tiempo es tan valioso como cualquier tratamiento. Ella lo explica así: cuando el dolor aparece, el cuerpo no está pidiendo paciencia, está pidiendo atención. El hielo, el agua, el vinagre o cualquier otro consejo natural pueden ser aliados, pero nunca deben sustituir la visita médica. Valeria lo repite una y otra vez en sus consultas y en sus videos. El verdadero peligro no está en el dolor, sino en la inacción. He visto hombres perder un testículo o incluso poner en riesgo su vida solo por esperar a que el dolor pase solo. Comenta con firmeza, no se trata de miedo, sino de responsabilidad. En el foro de salud en Querétaro, la doctora compartió una frase que se hizo viral: el silencio mata más que el dolor, porque muchos hombres aún sienten vergüenza de hablar de su cuerpo, de reconocer que algo no anda bien ahí abajo. Pero romper ese silencio es el primer paso hacia la recuperación. La masculinidad no se mide por aguantar el dolor, sino por tener el valor de cuidarse. También insiste en que el conocimiento salva. Por eso creó su canal y comparte sus experiencias médicas para que cada hombre tenga información clara, práctica y confiable. El líquido más importante no es el agua ni el vinagre, dice Valeria con una sonrisa. Es el flujo de información que te lleva a actuar con inteligencia. Al final,
Su consejo es simple pero poderoso: no esperes. Si el dolor es intenso, acude a urgencias. Si es leve pero persistente, consulta a tu médico. Y si ya pasaste por una experiencia así, cuida tu hidratación, tu circulación y tus hábitos. Cada decisión a tiempo es una victoria sobre la inflamación y el miedo. Y como siempre dice al terminar sus videos, mirando directo a la cámara con esa calma que da confianza, cuida tu cuerpo, porque es el único lugar donde vas a vivir. Y si esta información te ayudó, compártela. Puede ser el mensaje que otro hombre necesita escuchar hoy. Así cierra el círculo del miedo a la conciencia, del dolor a la prevención y de la vergüenza al conocimiento. Ese es el verdadero poder de actuar a tiempo